Platicar con Jorge Álvarez Maínez, quien dejará de ser diputado en unas semanas. Termina esta legislatura, él deja el cargo y bueno, pues me llamó mucho la atención su propuesta de lo que hará durante la nueva administración. Él quiere desde la sociedad civil seguir incidiendo y platiqué con él sin pelos en la lengua, sin censura. Aquí está la primera parte de 2 de la entrevista que realizamos con Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Me da gusto saludar en este foro migrante a Jorge Álvarez Maínez, diputado todavía por Movimiento Ciudadano. Jorge, gracias por venir a Chicago y venir a escuchar la voz de los migrantes. Al contrario, Vicente, muchas gracias a ti, a todas las migrantes, a todos los migrantes que todos los días dan un ejemplo de organización, y como muchas otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de venir aquí a escucharlos, a recoger de viva voz su agenda, sus preocupaciones, en un momento tan determinante como lo es este para México, para Estados Unidos, para la relación entre ambos países, para los migrantes mexicanos en Estados Unidos y para los migrantes en todo el mundo. Creo que es sumamente importante este tipo de foros, este tipo de agendas, y aquí estamos, con mucho gusto. Jorge, ¿hay desconocimiento del político mexicano de la realidad migrante? Y me refiero al político mexicano en general. Sí, mira, yo creo que en general en México ese es uno de los grandes problemas. Tenemos, si tú vas a los países más desarrollados, ves cómo vive la gente común y ordinaria y cómo viven los políticos, y se parece a un país, por ejemplo, europeo. Es común ver llegar a los políticos en transporte público al Congreso, en bicicleta, caminando, incluso tienen una vida similar. Incluso en Estados Unidos, que es un país con desigualdades, con ciertas problemáticas, pues por ejemplo aquí un policía gana en promedio 4 veces menos que el presidente de la República, que un gobernador, que un senador. En México tenemos una clase política totalmente abstraída de la realidad, ¿verdad? En México un presidente municipal, un regidor, puede llegar a ganar 20 veces lo que un policía. Viven en esta lógica de las grandes camionetas, de la Suburban, de los grandes lujos, de los excesos, de los privilegios. Tenemos pensiones para los expresidentes, una bola de privilegios que hacen que los políticos mexicanos en general estén muy desconectados de la realidad de la gente, y por supuesto que están muy desconectados de la realidad de los migrantes, tanto de la realidad de los que siguen decidiendo migrar por diversas causas, por diversas condiciones, como de los que ya tienen aquí varias generaciones o muchos años luchando por incidir, y por supuesto de sus preocupaciones, de sus problemas, de las cosas que perturban, digamos, la realidad, de las causas, de las agendas que están haciendo. Y creo que eso es porque en México pues nos hemos acostumbrado a tener políticos fundamentalmente de escritorio, de privilegio, de ciertas familias, y bueno, esa es la cuestión que yo creo que ha alejado muchísimo a la clase política mexicana de la realidad de la gente y particularmente de los migrantes. Jorge, terminas tu diputación, tu encargo, ¿qué sigue? Mira, yo creo que la lucha ahora está en la sociedad civil. Lo creo para México, lo creo para Estados Unidos, por eso este tipo de organizaciones, de esfuerzos, me parece muy importante. Yo he seguido mucho lo que ha estado haciendo aquí una organización en Estados Unidos que se llama ACLU, que muchos migrantes conocen porque siempre brinda protección jurídica. Creo que una organización similar tendría sentido en México. En México tenemos la justicia solamente para quien tiene dinero, y eso incluye a los migrantes. Quien tiene para una fianza, quien tiene para un amparo, quien tiene incluso para una mordida, pues no enfrenta el peso de la justicia. Hemos visto en días recientes la liberación, por ejemplo, de Rodrigo Medina, de Guillermo Padres, del Bester Gordillo, de todos estos políticos corruptos que han saqueado a México, pero en cambio, el que sí acaba en la cárcel, muchas veces de manera injusta, muchas veces pagando una pena que no le corresponde, es el pobre. Tenemos, por ejemplo, 8,000 presos indígenas que no tuvieron un abogado defensor porque no tuvieron un traductor de su lengua natal. Por darte un solo ejemplo, 8,000 presos indígenas que no se pudieron comunicar con sus abogados, no tuvieron una legítima defensa y no pudieron sortear eso. Creo que hay que organizar una red que vaya más allá de la lógica de partidos, de la lógica electoral, de la lógica de votos, que brinde protección. A mí me gustaría construir un espacio de esa naturaleza, de ese tipo. Creo que hay que litigar muchas cosas, el medio ambiente, lo que estamos viendo los migrantes. Por ejemplo, México también tiene que ser un ejemplo de congruencia, Vicente. Lo que venimos a exigir
aquí a Estados Unidos a gobiernos como el de Donald Trump, hay que irlo a exigir a México, a gobiernos como los que tenemos frente a los migrantes de Centroamérica, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra frontera sur un infierno para los migrantes centroamericanos y no respetamos los mínimos y los más elementales derechos humanos. Hay que ir a defender también esos derechos humanos para tener congruencia y venir a defender los de los mexicanos. Doy este ejemplo porque creo que eso es lo que hay que hacer, hay que estar en la sociedad civil, plantear iniciativas, demostrar que sí se puede, contribuir a que haya buenos gobiernos. Yo formo parte del Movimiento Ciudadano, ganamos el gobierno del estado de Jalisco, hay muchos migrantes de Jalisco acá en Chicago, en California, en Texas. Creo que nos toca hacer la diferencia. Pedimos una oportunidad para hacer gobierno y ahora tenemos que demostrar que hacer gobierno se pueden hacer las cosas de manera distinta también. Voy a presentar más adelante la segunda parte de esta entrevista con Jorge Álvarez Maínez, diputado todavía por Movimiento Ciudadano, así que al pendiente. Le agradezco a Superchango 2